El gobernador dice, no me pongas alto porque me perjudicás. Sí, no lo voy a poder controlar, la gente no quiere tomar las medidas, claro. déjame como estoy, que lo voy a manejar La reta bien. es el irresponsable hasta que le tocan la de ellos, digamos. Claro. La verdad que es muy raro. Bueno, me voy a sentar a hablar con Nicolás Trota y nos sumamos con ustedes, el ministro de Educación, por supuesto, de la Nación. Gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Luis, gusto verte. Bien. Bueno, empiezo de lo particular a lo general. La reta dijo que hay clases presenciales. La reta sigue incumpliendo una norma que aplicó durante todo el 2020. La reta sigue judicializando una instancia que para nosotros es clara y además la reta está aplicando los fallos de la justicia que más le convienen según su perspectiva, porque a la justicia ordinaria la escucha o local, que la justicia federal la ignora. Yo creo, Luis, que el mensaje de nuestro presidente fue claro, ¿no? Inclusive es muy contundente el mensaje de este nuevo decreto de necesidad de urgencia. Ustedes lo estaban planteando. No es una mirada puesta en la ciudad de Buenos Aires, no es una mirada puesta en la región metropolitana de Buenos Aires. Es una mirada puesta en la situación transitoria que puede estar transitando distintos lugares de la Argentina. Hoy es el AMBA, porque el AMBA tiene indicadores epidemiológicos de los más complejos, no solo en la Argentina, países europeos, países y ciudades de los Estados Unidos, con indicadores como los que tiene la región metropolitana, han adoptado medidas de cierre mucho más marcadas de lo que estamos planteando aquí. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que discutir. No tenemos diferencia con la reta sobre presencialidad sí, presencialidad no. No tenemos diferencia sobre si son las 10 de la noche, las 12 de la noche. Eso es secundario. La diferencia profunda que tenemos es sobre la mirada de la situación crítica que se está transitando en esta ciudad. Yo ahí puedo darte razón en algunas cuestiones. Ahora, yendo concretamente a la situación. El lunes la reta dijo, primarios van a clases presenciales, preprimarios también, secundario mixto. Acá quedan dos opciones. O la Nación se opone con el uso de la fuerza pública, cosa que veo imposible. No vamos a ir por ese o camino, van a la Luis. justicia para decir está cometiendo una suerte de desobediencia o prevaricato, no sé. Luis, nunca vamos a hacer. La fuerza pública no lo veo. Jamás. Pero digo, ¿van a ir a la justicia? Luis, primero quiero dejar algo en claro muy importante. En gran parte del territorio argentino, en más de 20 provincias argentinas, tenemos presencialidad en todo el territorio. En la provincia de Buenos Aires tenemos presencialidad en 96 de los 135 distritos. Lo que estamos planteando aquí, como ocurre hoy en Uruguay, como ocurre en Paraguay, como ocurre en muchos países europeos, es la suspensión transitoria de la presencialidad. Está clarísimo. La verdad que para nosotros el DNU es claro. Yo mañana he citado a todo mi equipo en el Ministerio de Educación. Mañana vamos a dialogar con cada uno de los ministros y ministras de la provincia. Lo voy a hacer también con la ministra de la Ciudad de Buenos Aires. El martes vamos a tener una reunión del Consejo Federal de Educación. Y hay una ley que es la Ley de Educación Nacional. Establece que lo que apruebe el Consejo Federal de Educación en el campo educativo es norma para todo el territorio argentino. O sea, no van a recurrir judicialmente, van a esperar eventualmente a la Corte. Sí, o vamos a sacar una resolución del Consejo Federal de Educación que exprese también la mirada que tenemos que tener de conjugar en la excepcionalidad que estamos el derecho a la educación. El martes. El martes tenemos una reunión, pero venimos trabajando porque inclusive lo he conversado hoy con el presidente, tuvimos una reunión con UNICEF, con la Asociación Argentina de Pediatría, con distintos especialistas, porque también vamos a desplegar, en el marco de la excepcionalidad de tener que suspender la presencialidad, distintas acciones, principalmente para generar instancias de acompañamiento pedagógico que incluyan encuentros individuales o de pequeños grupos en la escuela con aquellos estudiantes que están en el modelo de promoción acompañada, claro. que son los que han sufrido el mayor impacto educativo en una Argentina, Luis, que lo hemos conversado muchas veces, profundamente desigual y en un territorio como es la región metropolitana que tiene indicadores de profunda exclusión. No voy a hacer historia porque me parece que hay que mirar para adelante, ver un presente difícil y mirar para adelante. Pero es casi inevitable que planteemos, digo, el día del anterior decreto vos habías dicho presencialidad, después se habló de presencialidad administrada. ¿No crees que es más peligroso sanitariamente suspender la presencialidad y mandar a los chicos a las casas que inevitablemente se van a juntar por una cuestión de dinámica familiar, entre ellos sin ningún tipo de protocolo, que las escuelas sí tienen? Bueno, ese es el escenario que tenemos que evitar a partir de dos elementos. Uno es la conciencia social
y el otro son las instancias de control. Este DNU que se está aprobando hoy o que se está firmando hoy tiene medidas más restrictivas que el anterior en los lugares de alto riesgo epidemiológico. ¿Cuáles? Salvo la presencialidad no veo ninguna otra. Durante el práctica de deporte, inclusive en espacios abiertos, es más restrictivo en ese sentido. La nocturnidad, el cierre de locales a las 19 horas, es más restrictivo que el anterior. Igual, es más restrictivo, no, a las 19. El otro puede tener abiertos en los de alta, en los de... Esto es... Alto riesgo. Alto riesgo, ¿no? En el que vendría a ser el tercero del cuarto, sí, que es el más elevado. Entonces, todo esto para nosotros es fundamental. Ahora, creemos en ese sentido, Luis, y yo lo he debatido con el presidente, hoy inclusive lo debatimos con estos organismos internacionales y nacionales del mundo de la niñez y la adolescencia, ¿no? El desafío de construir colectivamente la respuesta que nos permita en 3 semanas recuperar la presencialidad administrada, planteamos nosotros, sí, progresiva, como estamos haciendo en Catamarca a partir del lunes, en 13 de los 16 departamentos de la provincia. Y en ese sentido también el presidente dijo, claro, el problema no es la escuela, lo que ocurre dentro de la escuela, el problema es la circulación. Nosotros tenemos que... Ahora, pregunta no es convicción. Si el problema no es la escuela, donde hay burbujas, distanciamiento, hay un maestro que puede controlar, vos cerrás las escuelas, mandás a los pibes a la calle, porque hay una dinámica familiar, los padres no se pueden quedar. ¿No es mucho más peligroso esto último? Primero estamos planteando, ese no es el escenario que nosotros buscamos. Por supuesto, si vos decís es A o B, no es el escenario buscado. Nosotros estamos diciendo, hay que disminuir toda la circulación, que es la única herramienta que tenemos para disminuir la posibilidad de contagio. Y es ahí donde nos decimos, no es que estamos planteando, hay que suspender la presencialidad para que los chicos se encuentren, ¿no?, en las casas, para que los niños vayan a actividades extraescolares. Todo eso hay que restringirlo, porque si no, sí estamos abortando la posibilidad de tener un impacto positivo, que es lo que buscamos, porque estas 2 semanas, incluso que tuvo un cumplimiento parcial en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en toda la región, los indicadores epidemiológicos mejoraron levemente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero se quedaron en una meseta muy alta. Sí. Y el sistema sanitario sigue muy estresado. Pero es que es fatal lo que pasa. No, Uno habla con pero, los médicos. pero hay que tomar conciencia de eso, Luis, porque estamos discutiendo... No, yo no quiero discutir ni la presencialidad ni plantear que el compromiso de un gobierno se vincula a si hay presencialidad, sí o no. O sea, como la calle Pou no tiene presencialidad, ¿no le importa la educación? Que hayan tenido que suspender en Catamarca, Jalil, las clases, no le importa. Y ahora sí que vuelve, ¿le importa la educación? No, yo lo miro desde el punto de vista sanitario más que desde el pero punto por de vista eso, político. No sanitariamente comenzaron las clases y no aumentaron los contagios. Estaba viendo la cantidad de burbujas que hubo y la cantidad era menos del 1%. Lo que me parece que desbordó todo esto es Semana Santa, la falta de control del transporte público, la no existencia de testeo, la falta de vacuna. ¿Qué nos dicen? No, primero... Son demasiados elementos que no necesariamente responden a lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué nos plantean frente a este escenario? ¿Quién es? No, los especialistas. Ah. No, ¿cómo logramos disminuir este escenario que puede tener múltiples factores? Pueden ser todos sumados o ninguno, ¿no? Pero porque nadie tiene la verdad absoluta. Obvio. En ningún lugar del mundo, porque vemos que hay avances y retrocesos y a veces pensamos que somos excepcionales, ¿no? Que este debate ocurre solo acá. ¿Pero qué especialista dijo que había que suspender la presencialidad? No, en el mundo se está suspendiendo. No, pero acá, el comité experto. Can, López, Gentile... Hoy estuvo Ángela Gentile y se planteó la comprensión de la situación frente a la estrategia de disminuir la circulación. Yo, Luis, para mostrar algunos ejemplos, ¿no? Sí. En cuanto a los números epidemiológicos, porque creo que es importante en ese sentido tenerlo claro. Y lo hablábamos hoy en la reunión. Cualquier ciudad de Europa, con los números que tiene el AMBA, no tiene clases. Ese es un dato inobjetable. Me parece que ese tipo de comparaciones me hace acordar la de Suecia, ¿no? No, pero te estoy planteando, no, te lo digo como un elemento, ¿no? Yo sé qué impresión tengo, y te quiero decir, perdón, al cohete que te lo diga, y te digo otro elemento. Argentina tuvo un inicio de ciclo lectivo con presencialidad como ningún otro país de América Latina.
Nosotros regresamos a partir del 17 de febrero de manera escalonada. 2021. Sí, 2021. Como también tuvo el nivel de suspensión como nunca en ningún lugar del mundo. No es verdad, Luis. Mira, te quiero decir ese dato, por ejemplo. ¿Sabes cuánto fue el promedio en América Latina para que abran las escuelas, primera escuela en cada país? 172 días. Argentina, ¿cuánto tardó? Está debajo del promedio, 157 días. No está abajo del promedio. No es verdad eso. Cuando se dice el único país que tuvo más presencialidad que Argentina de nuestro vecindario es Uruguay, que hoy está con las clases cerradas. ¿Y Europa? No, ¿Europa qué tuvo? Y es interesante discutirlo, lleva tiempo. A Europa lo agarró en un momento distinto y es muy difícil además compararse los bienes públicos de Europa con los bienes públicos de América Latina. Porque por cantidad de contagio en Europa cierra. ¿Comparamos o no comparamos Europa? Te doy un elemento objetivo, sí, ¿no? Para decir cuál es el problema que tenemos. Si es una decisión epidemiológica, son los números epidemiológicos. Yo te doy otro elemento objetivo. Sí. En Europa no se suspendieron las clases como se suspendieron en la Argentina. Entonces me decís, no, es otra circunstancia. Entonces no me traigas la otra Europa. Sí se suspendieron. ¿Con el nivel de la Argentina 2020? Con el nivel de América Latina del 2020. Estamos hablando de Europa. Si nosotros, ¿cuál es el único problema para comparar? Los distintos momentos del año. Las clases empiezan en agosto y aquí empiezan en marzo. Las clases terminan en junio y aquí terminan en diciembre. Nos agarró en distintos momentos. Son distintos momentos del año. Cuando Europa inició las clases en agosto, que estaban por supuesto en el verano, Alemania, para decir un ejemplo, tenía 800 casos de COVID, un país de 83 millones de habitantes. Nosotros empezamos las clases en febrero y marzo en un país que rondaba en promedio esas semanas 6.000, 7.000 casos, ¿no? A pesar de esa realidad epidemiológica, pudimos avanzar con mucha decisión y construyendo muchos consensos. Yo quiero abrir a la mesa para charlar todos juntos, pero te puedo decir una cosa sí, que, insisto, es ocioso, antes dije al cohete, que te lo diga porque no lo vas a poder reconocer. Porque encima me caes muy bien. Me parece un tipo inteligente, un tipo formado, me parece que está muy bien. A mí me parece que vos habías llegado a la conclusión, basado en datos epidemiológicos. Insisto, el comité de expertos que asesora al presidente de la Nación nunca habló de la suspensión el 15 de abril. Nunca. Bisotti. Y eso te llevó a vos mismo a decirlo en aquel momento. Pero no voy a hacer hincapié en eso. Que vos habías llegado a una situación de decir, miren, administremos la presencialidad. Pero te torció el brazo la política de la obsesión de enfrentarse con la reta. El gobierno nacional está tan obsesionado con la reta que le dijeron, Trota, todo muy bonito, no embromes, las clases se suspenden. ¿Perdón? ¿Querés que te diga cómo lo veo yo? Sí, claro. Es mi verdad. Obvio. Como toda verdad relativa y vos podés creer lo que a vos te parezca. Nosotros construimos consensos para el inicio del ciclo lectivo. Yo empecé el 10 de enero una recorrida por todas las provincias. Me junté con todos los gobernadores, con todos los sindicatos locales, con todos los ministros, para generar consensos. Y poder replicar una agenda de trabajo que le había presentado a todos los gobernadores en noviembre. Y en noviembre además se fortaleció esa decisión con una medida de nuestro gobierno, priorizar la vacunación de docentes, que llevamos vacunados 500.000 de docentes. A partir de allí logramos los consensos para que empiecen las clases. Luis, vos recordás, realmente las clases en Argentina los últimos años no empezaban. Por temas salariales. Sí, claro. ¿Este año qué pasó? ¿Hubo conflicto salarial? Hubo poquitos. ¿Quién los resolvió? El gobierno provincial, pero con la participación de este ministro por indicación del presidente. Acotación. Chubut, de paso, gobierna un gobierno peronista y van a hace 3 años que había conflicto en Neuquén. En Chubut lo resolvimos nosotros. Neuquén históricamente tiene conflicto. Nos juntamos con el gobernador, con los sindicatos, lo resolvimos. Una provincia peronista. La última que resolvimos el conflicto, Entre Ríos. Hablando con el gobernador Bordet, hablando con el sindicato local. O sea, nos involucramos por la prioridad que creemos que tiene la escuela. Ahora, además teníamos el desafío epidemiológico. ¿Te acuerdas que muchos dicen los sindicatos no quieren volver? Sí. Volvieron en todo el país. No, pero lo quiero decir como otro objetivo. Y eso no fue obra del Espíritu Santo, de la magia. Fue una construcción social. ¿Qué decíamos nosotros? Construyamos evidencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablemos con todos. Pero hicimos un observatorio, Nicolás? pero quiero llegar a tu decisión o a lo que vos planteaste. Y fuimos construyendo esos datos, que es muy importante para el ministro de Educación y sigue siéndolo, y lo milito todos los días, lo trabajo todos los días, que las escuelas estén abiertas. Y es lo que yo le planteaba al presidente. Y es lo que yo le planteaba a cada ministro. A cada ministro, en cada reunión, están grabadas porque son reuniones del Consejo Federal, decía, ustedes tienen que defender la presencialidad. Ustedes tienen que defender, en las condiciones lógicas de una pandemia,
la presencialidad. Yo los voy a ayudar a que usted defienda esa agenda en sus gobiernos provinciales. Y eso hago. ¿Sabés qué hace perder fuerza a algo? El hecho objetivo, la evidencia, de que vos a las 2 de la tarde de un miércoles le decís, estaba en el auto, a Doman, no, vamos a sostener la presencialidad, y a las 8 de la noche sale un decreto en tu contra, que yo no te alquilo los zapatos, ¿eh? No te pero alquilo te los quiero zapatos. decir por qué y cuál fue mi discusión en el momento y la conversación posterior que tuvimos con el presidente. ¿El presidente qué plantea? Se puede ir todo a una situación de descontrol. Esa es su decisión. Por supuesto, escuchó a todo su equipo y escuchó a su ministro de Educación. El debate se salda, ¿no? Y la decisión la toma el presidente. Obvio. Como corresponde. Y hay un presidente que siempre nos pide, y discute con pasión el presidente también, quiero decirlo, que le digamos lo que pensamos. Y yo siempre le digo al presidente, a quien conozco hace más de 20 años, lo que pienso, ¿no? Y eso creo que el presidente lo valora. La decisión la tomó el presidente. ¿Qué dijo el presidente? Nicolás, tomemos conciencia en la situación que estamos. El sistema sanitario está saturado. La curva de contagios se va a descontrolar y lo que pasa acá va a pasar en el país. Hay que tomar una decisión que sabemos que es difícil, que sabemos que es compleja, pero el presidente planteó que es necesaria. Y lamentablemente, los días le están dando la razón. Voy a hacer una pequeña pausa si hablamos con los chicos sobre este tema. Insisto con la primera pregunta. El lunes los chicos en la capital federal tienen las escuelas abiertas. El ministro de Educación dice... El ministro de Educación le pide al jefe de gobierno que reflexione, le pide al jefe de gobierno que acepte las instancias de diálogo que le ha planteado nuestro presidente y que respete un decreto de necesidad de urgencia que no se vincula a la Ciudad de Buenos Aires, se vincula a las áreas del territorio argentino que están en una situación epidemiológica que pone en riesgo a toda la población. Bien. Por eso nosotros hemos suspendido la presencialidad en esas regiones del país. Hago una pequeña pausa y hablamos con Rosario. El ministro de Educación de la Nación. Rosario, todo suyo. Sí, la ministra de Educación de la ciudad dijo que no le atendió el teléfono por varios días después de la suspensión de clases por parte de Alberto Fernández. ¿Esto es así? ¿Retomaron el diálogo? Retomamos el diálogo. Yo mantuve en todo momento diálogo con otros funcionarios del gobierno de la ciudad, donde le planteamos nuestra mirada de lo incomprensible, la judicialización por parte de la reta del DNU y de la interpretación selectiva de los fallos por parte del jefe de gobierno. Volvimos a conversar y, como le comentaba Luis, este fin de semana vamos a mantener reuniones con todos los ministros utilizando la tecnología a la distancia para planificar lo que deben ser los próximos pasos. Ministro, ¿por cuánto tiempo tenemos que pensar que puede repetirse esta suspensión de clases presenciales? ¿Y qué están haciendo eventualmente ante la necesidad de tener que tener clases virtuales varios meses? Bueno, en primera instancia tenemos presencialidad con protocolos en más de 20 jurisdicciones. ¿Cuál es nuestra aspiración? Y lo conversábamos hoy con el presidente, que todas estas medidas que son complejas, ¿no?, se logren sostener para que eso permita la baja de la curva de contagios y aliviar el sistema sanitario y que nos permita en 3 semanas recuperar la presencialidad en la región metropolitana con esto que mencionaba Luis. Y ese sería el objetivo que nosotros tenemos por delante. Digo, mejorando estos indicadores, poder recuperar la presencialidad administrada. Quizás no es, según la realidad epidemiológica, la presencialidad que tuvimos hasta el DNU, pero ese es el desafío que tenemos y que le estamos poniendo en funcionamiento también en una provincia, como comentaba, como Catamarca, que después de días muy complejos está recuperando la presencialidad en 13 de los 16 departamentos. Importante, 3 semanas. Ministro, habló al principio de la necesidad del diálogo vinculado a las clases. Le quería preguntar si en la Ciudad de Buenos Aires se enteró antes de la decisión del gobierno de mantener las clases virtuales o si siguió la tensión de no avisar como ocurrió con el primer decreto. Y le transmito una consulta de un oyente que pregunta por qué en Santa Cruz todavía no hay clases presenciales cuando el Consejo Federal avanzó hacia eso, la mayoría de las provincias la tienen y en algunas localidades hay muy pocos casos de COVID. Bueno, la primera pregunta, el jefe de gabinete nacional estuvo reunido con el jefe de gabinete de la provincia y de la ciudad, donde se conversaron varios de estos aspectos. Es más, el jefe de gobierno también participó de una reunión con el presidente,
donde el presidente exteriorizó gran parte de lo que iban a ser las medidas que teníamos que transitar frente a la realidad epidemiológica. No es ninguna sorpresa la voluntad de priorizar el cuidado de la salud que tiene nuestro gobierno en ese sentido. Y en cuanto a la provincia de Santa Cruz, Sí. como ocurre en otras jurisdicciones, digo, en este momento está suspendida la presencialidad, en algunos casos hasta el lunes, en Formosa, La Rioja y Catamarca, que mencionaba, y en el caso de Santa Cruz está suspendida en alguno de los departamentos de la provincia. La decisión es una decisión del gobierno de la provincia a partir de la realidad del sistema sanitario, que para el gobierno de la provincia está en una situación de crítica frente a lo que puede ser un aumento de la circulación del COVID. Yo no dudo de la necesidad de tomar medidas dramáticas, porque estamos en una situación dramática, etcétera, etcétera. Estoy viendo algunas preguntas de los televidentes, que puede parecer menor, pero no lo es. ¿Cómo hace una familia, teniendo en cuenta que no hay un lockdown, no hay un cierre, o sea, los adultos trabajan, las familias salen a trabajar, etcétera? ¿Cómo hace un adulto para organizarse así en presencialidad y garantizar la educación virtual si tienen que salir a laburar los padres? Bueno, primero hay una decisión, por supuesto, vinculado a tratar de que todo el trabajo que se pueda hacer desde el hogar se haga desde el hogar. Y eso hay ciertas áreas del trabajo que lo siguen sosteniendo, para poner un ejemplo, la administración pública. Pero la administración pública. Para poner un ejemplo, no. Y hay otros que están haciendo trabajo del hogar cuando es posible, en el marco no solo de las tareas de cuidado, sino también que todos sabemos que se trata de disminuir la circulación, ¿no? Eso como un aspecto. En algunos otros casos hay licencias para el cuidado de niños y niñas que se pueden estar utilizando por parte de las familias. Pero no hay una licencia que me permita tomarme 3 semanas para que mis chicos en algunos estudien. casos, no. En algunos casos es posible tramitarlo frente a la situación familiar particular. Esa dispensa, en algunos casos, está disponible. Por eso lo tienen que ver con cada uno de los trabajadores o de los empleadores. Yo creo, Luis, que lo que vos estás planteando es el gran desafío que tenemos. Estas no son decisiones que nosotros celebramos. Son decisiones que tenemos que implementar en el marco de la complejidad. Entonces, por supuesto que nos gustaría tener absolutamente todo abierto. Nos gustaría recuperar la normalidad, por supuesto. Ahora, no en el marco de una pandemia. Entonces, no es solo la situación del lockdown que vos estás planteando. Esto es una restricción para intentar contener la curva de contagios a partir de la disminución de la circulación. Si el resultado es posible, ¿no? Si lo vemos en las próximas semanas, recuperaremos algunos aspectos que hemos tenido que dejar de lado en estas semanas, en esta región metropolitana o en alguna que se encuentre en similar situación, y nuestra expectativa es ese camino. Gracias por venir, Nicolás. Muchas Ha sido muy gracias, amable. Pequeña y última